Chao, los cuatro aspectos. Sí. Ay, se me fue para arriba. ¿Ven? Que este problema. Ya. Listo. Lo primero que vamos a mencionar. ¿Existe un lugar donde no hay problemas? ¿Te gustaría estar ahí? Quiero que se pregunten eso. ¿Te gustaría estar en un lugar donde no hay problemas? De todos. Difícil. Sí. Donde no hay. No. Ese fue el Vladi, que no los veo. Qué lata. Sí, fue Vladi. Sí, Ya. fue Vladi. Vladi, dime por qué no. Apague el micrófono. Escuchamos música de niños de fondo. Vladi, ¿estás por ahí? Se fue al lugar. Se fue a un lugar sin problema. Y le da problemas ahora. ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ya, pues cuéntanos. Porque la mayoría decía que sí le gustaría. No, lo que pasa es que yo estoy deformado de formación, soy ingeniero, ¿Ya? entonces un lugar sin problema no hay donde ocupar el ingenio. Exactamente. Perfecto. Ya. Pero no me gustaría porque sería todo muy plácido y Sí, yo creo que no. con constantes vacaciones todos los días. Un lugar No. donde no hay problema. Es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿verdad? Así como que al principio, qué rico, cuarentena, qué rico estar en la casa, qué sé yo, pero como que de repente ya mucha casa, mucho estar encerraditos. El tedio, Claro. se pone tedioso el tema. Exacto. Es que también pasa que uno con los problemas, uno aprende del problema. El problema sí te conlleva a tener una angustia, pero tú aprendes de ello, te deja una enseñanza. Entonces yo creo que si tuviéramos una vida plena y plana, sería más fome la vida sin problemas. Para mí, mi manera de pensar. Exactamente. Entonces, por eso existen los problemas. Y hace la vida que uno también aprenda, porque es de la única manera que el ser humano puede aprender. Claro. Siempre. Pero podemos evolucionar, Marce, porque si no hay problema, entonces, ¿cómo crecemos? Exactamente. Para mí ya se han transformado en maestros. Los problemas y las frustraciones me han enseñado a que terminan siendo mis maestros. Me han enseñado muchas cosas. Ya. Genial. Me gusta que piensen así porque en realidad hace muchos años atrás me pasó que, bueno, siempre uno conoce a personas que se quejan y que dicen, pucha, estoy llena de problemas, los problemas no me dejan, y pareciera que las personas mientras más hablan de sus problemas, parece que más se suman los problemas. Entonces, me pasó hace muchos años atrás que yo iba hacia un lugar, caminando hacia un lugar, y me encontré con una persona conocida. Y esta persona me empezó justamente a hablar de sus problemas, de sus problemas, de sus problemas. Entonces yo la escuchaba nomás, la escuchaba. Y ella vivía por ahí cerca. Entonces le dije yo si me quería acompañar a un lugar donde no había ningún tipo de problemas. Era un lugar que no existe, o sea, ese lugar me dijo, ¿pero existe algo así? Sí, le dije yo, si quieres me acompaña y te lo muestro para que tú veas que existe un lugar donde no hay problemas y tal vez tú quieras estar ahí. Entonces nos fuimos caminando, seguimos caminando y finalmente llegamos al cementerio, que era donde yo iba. A mí me gusta siempre como dejar en jaque en este sentido, ya así como quien dice un tratamiento shock.
porque lo que ustedes me han dicho es muy cierto. O sea, si nos estamos quejando todo el rato de que los problemas esto otro, aparte de que los vamos a incrementar, además estamos limitados en la forma de pensar y de actuar. Porque si todos tomáramos los problemas como tal como ustedes lo dijeron, como desafíos o como enseñanza, o sea, créanme que el mundo incluso sería distinto, porque obviamente cada problema que se nos presenta lo tomaríamos como desafío y las personas tendrían un espíritu como más como más positivo, por decirlo así, ¿ya? Como ver las cosas como para tomarlo como un desafío, tal como lo dije antes. Así es que eso es lo que vamos a comentar ahora. Son 4 aspectos que preocupan a las personas y que si nos preocupa, porque no me gusta utilizar la palabra preocupa, porque preocupa es anteponerse a algo, ¿ya? Y si además tenemos el problema ya enfrentado hacia nosotros y estamos preocupados, o sea, como que lo acrecentamos. Y ahora vamos a hablar de los 4 aspectos que más preocupan a las personas. El primero, que justamente lo nombraron, es el aspecto económico. Yo les voy a dar ejemplos, en cada caso, les voy a dar ejemplos como para que ustedes tomen sus propias conclusiones y digan, y vean esto desde otra perspectiva. Hay 2 casos que les puedo dar como ejemplo de cómo personas que en algún momento estaban con esta preocupación, pero que en el fondo dieron vuelta el destino. Una de ellas es una prima que ella tuvo 2 niñitos muy, muy jovencitas. Y después que tuvo sus niñitos, el marido la dejó. Entonces, cualquier persona que se encuentra en esa situación, y además que ella igual vivía con la mamá, por ejemplo, entonces su situación para cualquier mujer, siendo tan joven, porque ella era veinteañera, se ve enfrentada a esa situación, obviamente se queda ahí y ella no trabajaba, o sea, prácticamente había salido recién de los estudios, no trabajaba, entonces cualquiera diría, ¿qué hago ahora? Y a lo mejor cualquier persona diría, chuta, tengo que conseguir ayuda en el gobierno, tengo que ver cómo lo hago, voy a ver si, no sé, pues, voy a pedirle ayuda a mi familia, qué sé yo, no sé. O sea, uno como que se ciega y no ve más opciones. En cambio, ella utilizó todo el potencial que tiene, porque tiene mucho potencial, por ejemplo, con las redes sociales, porque como ella es jovencita, entonces se maneja mucho con las redes sociales, y comenzó a vender cositas de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ahora tiene una tienda virtual en la cual le está yendo, pero excelente, excelente, excelente. Entonces, ella para mí es un tremendo ejemplo, es un tremendo ejemplo de espíritu, de resiliencia incluso, porque ella después del dolor, porque ella estaba muy enamorada cuando la dejaron, salió adelante. Y ella ama a sus hijos. Entonces, yo creo que ella, ¿por qué le va tan bien? Por muchos motivos. Le va bien porque es sumamente inteligente, ve las oportunidades, como el tema decía acá, o sea, los problemas son oportunidades disfrazadas. Ella podría haber seguido siendo dueña de casa, tener esa vida, que yo no menosprecio a las dueñas de casa, obviamente que, o sea, para mí, yo alabanza a las dueñas de casa, que están en su casa y todo, pero a lo que voy, ella podría haberse limitado a eso, ¿ya? Y como les decía, haber dicho, no, yo ya, hasta aquí llegó esto, pero ella tuvo la visión de ver eso, de decir y buscar en realidad qué era lo que a ella le apasionaba. Ella, en primer lugar, es apasionada por sus hijos. Entonces yo creo que le va bien por 2 motivos. Una, porque es muy apasionada por lo que hace y muy apasionada por sus hijos. Entonces ella en sus redes siempre sube cosas con sus hijos y adora a sus hijos y los lleva a todos lados. Entonces ella, dentro de entre comillas, esa carencia económica que ha tenido en algún momento, ella salía con su hijo a parques, ella asistía a lugares, o sea, es como que, no sé, tenía un radar para ver lugares donde habían
cosas y eventos para los niños, y ella corría con sus niños, entonces sube todo eso a las redes. Y eso al ser humano en general le provoca, al que la ve, le provoca ternura, le provoca amarla. O sea, sí o sí uno va a amar a una persona así, que la ve tan comprometida con sus hijos, la ve esforzada en lo que hace, y más encima, ella, como les digo, es como que, a ver, más allá de que ame lo que hace, es como que amara el hecho de ver a las personas con sus productos, por ejemplo. O sea, eso se nota, se trasciende de ella. Entonces, eso yo creo que hizo el éxito en ella, ¿ya? Ese es un caso. Y el otro caso, me gustaría que la persona que quiero nombrar es alguien que está acá, que es bueno, se puede decir que es como mi mejor amiga, tengo como poquitas amigas, pero ella está dentro de mis mejores amigas, y me gustaría que ella misma contara su caso, porque ella también se vio en un momento como de bajón, como de cuestionarse, todo eso, y ella igual después haciendo lo que le apasiona, salió adelante con esto, le está yendo súper bien, y yo creo que es producto de lo mismo, porque ella ama lo que hace, y bueno, no quiero contar su historia, sino que yo quiero que ella cuente, y ahora Sandrita, si es que estás por ahí, por favor, cuenta tu historia para que todos sepan cómo partió esto. Sí. Hola chicos, hola. Bueno, hay varias personas que he tenido la oportunidad de compartir en algunos talleres presenciales cuando el tiempo que estábamos sin pandemia y todo, y bueno, ellos también fueron parte en ese minuto. Hubo gente que alcanzó a no verme muy bien, otros que alcanzaron a compartir un poco mi experiencia, pero bueno, yo así como, bueno, como obviamente no sé, no conozco a todos, voy a tener que partir como desde el principio. Pero efectivamente, o sea, yo estaba así muy perdida. Entonces, y también uno de mis temas era el tema económico. Había renunciado a mi trabajo, andaba perdida por el mundo, no sabía qué hacer. Y me empezaba a ir mal en todo. En el fondo, el tema económico también abarca mucho, porque es el tema de la abundancia, porque la abundancia en el fondo es como todo. Puede tener abundancia en la salud, abundancia en el amor, abundancia en todo. Entonces, es que tenía como una carencia enorme encima mío de la abundancia, y yo no sabía qué era. Entonces, había, por ejemplo, por dar un ejemplo, en ese tiempo había terminado una relación de pareja, y yo quedé así, botada en el suelo, así depresión total, culpando que mi pesar había sido por eso. Pero después me fui dando cuenta, gracias a Dios, digo yo, llegué a la Marce, que fui abriendo como este camino y viendo que en el fondo yo no estaba sufriendo por eso, por una ruptura, no me sentía poca cosa por eso o por otras cosas. Me estaba yendo mal económicamente, estaba perdida, totalmente perdida. Pero me di cuenta que no era eso, era mi enfoque que estaba totalmente mal. Yo podía generar mi propia realidad. Entonces, ahí yo empecé a trabajar, y bueno, dentro de todo este camino he conocido a muchos de ustedes, en el seminario que fuimos al Quisco, he conocido a mucha gente maravillosa, que todos me han influido, todos han hecho algún tipo de aporte, porque como hemos trabajado todos juntos en diferentes cosas, hemos ido aportando. Mi amigo, creo que está mi amiga aquí, una de mis mejores amigas, la Vivi, está acá, ella también, ha sido un pilar importantísimo. De hecho, también con todo esto aprendí también a soltar, y eso también me fue aportando en todo esto del tema de la abundancia, porque es como todo, es un todo. Y bueno, yo solté también muchas relaciones tóxicas de todo sentido, amistades familiares, familia, que uno le da, tú decís, no, es que es mi hermano, o es mi papá, o es mi mamá, no. Si no está aportando en tu vida y te hace sentir mal, todo eso va sumando. Aprendí a soltar, y eso me ayudó bastante. Y bueno, yo no les cuento que para mí todo esto ha sido como un milagro, y bueno, yo obviamente fui trabajando más en detalle con Marce desde marzo, que empecé a trabajar con ella, con el tema de que, ¿cómo se me olvida el nombre que tiene tu...? No importa, pero es una metodología de la mental.
Ya. La cosa es que trabajando obviamente con el inconsciente, con muchas cosas, fui desbloqueando, soltando, eliminando, y obviamente me reformateé, o sea, yo desaprendí totalmente todo, desaprendí todas mis creencias, todo, o sea, yo solté todo, y partí de nuevo y aprender desde mí, desde lo que yo creo y siento que es mi felicidad, lo que me va a llegar hacia allá. Y bueno, yo no les cuento cómo me ha ido, o sea, yo estoy con un emprendimiento que había partido y que también era como que mucha gente también te decía, ay, la tontera que estáis haciendo, la lecera, o sea, búscate una pega, me decían. Pero resulta que yo estuve 11 años trabajando en una empresa que era la Universidad Católica y nunca fui feliz, nunca fui plena y más encima me enfermé porque me hacían maltrato. Entonces mi jefa me hacía maltrato, entonces llevaba una vida muy mala. Yo empecé con crisis de pánico, con dolores estomacales, y ahí también pues se va sumando todo esto, que increíblemente el tema de las emociones te lleva a enfermarte. Entonces yo también pasé un poco por lo que pasó en la Marce, de que fui al médico, me hice todos los exámenes, yo gasté mucha plata haciéndome todos los exámenes, y estaba impecable, o sea, todos mis exámenes estaban bien, y todo era de acá, pues, de la mente. Entonces, y de mis emociones, yo llegaba al trabajo y llegaba con dolor de guata, porque yo sabía que me iban a hacer maltrato, y que, o sea, que no me trataban bien y todo, y me costaba soltar en ese tiempo. Entonces imagínate aguantar 11 años en un trabajo donde te hacían maltrato. Entonces me costaba mucho soltar todo tema que me hacía mal, de las familiares o qué sé yo, me costaba mucho. Y bueno, y ahora no, pues ahora yo siento que con todo esto que he estado trabajando, y que, ojo, que mucha gente me dice, oye Sandra, pero estáis súper bien, así como que se te nota la alegría, tenéis otro brillo, estáis más bonita, estáis, no sé, te dicen tantas cosas, pero el tema es que esto no acaba, tú empezáis, no es tampoco que se te vayan los problemas económicos, que se te vayan los problemas familiares, que se te vaya, o sea, siempre uno va a tener problemas, lo que decía la Parce, o sea, nunca tuve, yo tampoco hoy, a lo mejor antes hubiese dicho, sí, quiero estar en un lugar donde no hay problemas, pero hoy en día, digo, cuando la Mar se preguntaba, ¿quieres estar en un lugar donde no haya problemas? Y yo, no, qué rico, que haya problemas. Yo estaba así, no, pues yo quiero que haya problemas porque gracias a esos problemas y ahora con todas las herramientas que tengo, siento como que lo puedo, no sé, me siento como una superwoman que como que puedo ir y ganarle a todo, ¿cachai? Así como, es como genial, de verdad que me siento así como muy bien, y como que me siento como que ahora ni aunque esté pololeando y me pateen, ni lo que sea, siento que no voy a volver a llegar a eso porque también aprendí el tema del amor propio. Entonces como que ya siento que no necesito a nadie más que a mí mismo. Entonces es un conjunto de tantas cosas que mejoró todo, po. O sea, mejoró todos estos aspectos, lo económico que estamos hablando acá, todo lo ha mejorado, así como llega todo solo, entonces tú ya lo sentís como tan rico que como un milagro, así como que de repente a lo mejor tengo que pagar algo y yo digo, chuta, y de repente de la nada, ¡puf!, sale, aparece. Y esas cosas a mí antes no me pasaban, y ahora sí me pasan, ¿sí? Entonces como el confiar y sumado con todas estas cosas, entonces yo por eso digo, los que están recién involucrándose en esto o los que ya llevan tiempo me entenderán, pero uno sigue día a día aprendiendo y creciendo con esto, y como que te va apasionando y es como tan rico porque lo único que quería es como estar con gente así, como la Marcia o como todos ustedes, ¿cachai? Así como gente súper positiva y que siempre estén con amor, así como ya afuera, o sea, yo ya no estoy en esos grupos, por ejemplo, que había envidia o que recalcaban mucho una tendencia a algo, yo, chao. Así como ya no me gusta, siento como que me palpita más rápido el corazón porque me está haciendo mal, no, chao, y suelto y me voy. Entonces, Yo creo que te refieres como a la gente sin prejuicios, como que no te da miedo como... claro, como exacto, es como, como eres nomás. exacto, porque antes uno, claro, porque tú caías en un tema como de encajar en una sociedad, y como que yo toda la vida siempre me sentí tan bicho raro, que ahora no, pues ahora como que no le tengo miedo a eso, y si me tengo que quedar sola,
me quedo sola. Es decir, como que no tengo miedo a eso, porque me siento bien, la paso bien conmigo sola. Y bueno, y si se va agregando más gente, yo bacán, pues vamos todos juntos a pasarlo bien, ¿cachai? A disfrutar. Pero ya no como antes, que antes yo me quedaba, imagínate, en ese trabajo de 11 años, quedarte ahí, siento que yo no tenía hijos, yo vivía con mis papás, o sea, no tenía ninguna, o sea, a que mantener a nadie, entonces, para mí era sido súper fácil haber dejado ese trabajo, pero no lo hacía, porque todo esto se sumaba, pues, o sea, tus creencias familiares, en el fondo, de que tenía que ser responsable, que tenía que demostrar que tú eras irresponsable y que eras buena en lo que hacías, y por eso te quedabas hasta las 8, 10, 11 de la noche terminando el trabajo, ¿cachai? Entonces, fue una pérdida de tiempo, pero ahora ya obviamente no lo veo como pérdida de tiempo, o sea, todo fue una enseñanza, o sea, fue un poco larga, pero fue todo una enseñanza. Así que hoy en día, agradecida de todo y seguir agradeciendo y seguir trabajando con todo esto. Así que eso, pues, pero no haberme alargado mucho. No, súper bien, que nos llenas de esa rica energía. Y tal como decía Sandrita, en realidad uno no puede manejar las circunstancias, pero sí puede manejar cómo uno actúa frente a esas circunstancias. Entonces, Sandrita de verdad es un caso súper particular, porque imagínense, ella empezó en marzo, estamos en julio, y el cambio que tuvo fue radical, porque muchas veces hay personas que necesitan más tiempo, necesitan ir poco a poco, necesitan ir como comprobando, cambiando, por ejemplo, un porcentaje, voy a cambiar hoy día, la otra semana cambiaré un poco más, y van como tanteando, pero la Sandrita se tiró al vacío nomás, y se tiró, se lanzó Qué con... valiente. Y suele... No, sí, de verdad. Y Sí, po. disculpa, Marta, y Sí. imagínate que yo de chica siempre decía, porque siempre fui buena para el dibujo, y siempre decía, yo quiero trabajar y ganar plata dibujando y pintando. Y Wow. resulta que después eso es lo que yo quería, po, y nunca jamás me atreví. Entonces cuando después yo quería, bueno, todo esto en el colegio era de las mateas, entonces todos esperaban poco menos que quedara en la Universidad Católica estudiando y todo. La cosa es que yo me puse tan nerviosa y todo que me dio un bloqueo en la prueba, así como que me fue horrible porque no alcancé a contestar todo. Y la cosa es que no me dio el puntaje, pues. Pero tampoco iba a enfocar a estudiar lo que lo que yo quería, sino que traté de buscar algo que, entre comillas, fuera una buena carrera, y yo quería, no sé, pues, pero que tuviera que ver con arte. Entonces me tiré a arquitectura, que era lo más relacionado con arte dentro de una carrera buena. Ya. Pero resulta que no me dio el puntaje y entré a estudiar arquitectura a una universidad privada. Y ahí había un curso que se llamaba, o sea, había un ramo que se llamaba diseño gráfico. Y el profesor me dijo, no, dijo, tú estás puro leseando, que ándate a diseño gráfico. Y ahí me fui para diseño gráfico. Y ahí me fui cada vez acercando más. Y hoy en día, a lo mejor no es pintura lo que estoy haciendo, pero estoy trabajando del arte, ¿cachai? O sea, estoy haciendo escultura en lana, ¿cachai? Como que dejé así como botado todo, imagínate, o sea, yo trabajaba en la Católica, que era como, yo estaba preocupada de toda la parte de comunicaciones, de marketing, del departamento de ingeniería, y era como que hacía seminarios, congresos, un montón de cuestiones que eran como que te daban cierto estatus, y como que al final eso no te sirve de nada. Entonces como que yo ya, antes me daba vergüenza, ponte tú, que me vieran, no sé, pues, haciendo, no sé, me da vergüenza que me vieran vendiendo algo, ponte tú, no sé, en una tienda de retail, por decirlo así, porque yo tenía mi cartón y había tenido un buen puesto y todo, y ahora te juro que me da lo mismo. O sea, estoy haciendo lo que me encanta, lo que me gusta, lo que me apasiona, más encima que se lo hacía a la gente, que la gente te elogia tus cosas, y como le gusta, te da las gracias por los trabajos que tú le haces. Entonces, no me interesa ya más los estatus sociales ni nada, o sea, ya, chao, o sea, como que hago con lo que me gusta, lo que quiero, y es como que siento que no estoy trabajando, ¿cachai? Siento como que, ¡ay, qué rico voy a hacer! Mira, ¡oh, qué rico voy a hacer este monito! Este es un perrito que está. ¡Ay, qué hermoso! Me encanta. Muéstralo más de cerca, Sandra. Ese nivel de detalle encuentro tan lindo.
Hermoso. ¿Qué Es es? maravilloso lo que ella No hace. se va a llenar el Oye, cuerpo. ¿eso lo haces con lana? Sí, con lana vellón. ¿Es como la lana de oveja? Sí, es lanita de oveja. Precioso tu trabajo. Muchas gracias. ¿Ves? Y esto, el universo lo puso aquí, me lo dio en mis manitos. Y ahora yo estoy trabajando de esto, pues soy súper feliz. O sea, y trabajar, tampoco me gusta usar la palabra trabajo. Yo no trabajo, yo hago lo que me Una gusta. actividad. Tu actividad. Actividad, dice la Marce. Sí, justamente. Estoy tratando de responder aquí, no sé por qué no puedo, pero Sandrita, te están felicitando aquí en el chat. Alguien, Tina, dice, te pasaste, te vi en Instagram, tú haces ese trabajo hermoso. La Loretito dijo, hermoso, te felicito, te dice Tamara, así que... Gracias. ¿Cuál era el Instagram, Sandra? Mándalo por el chat. Ya, lo voy a escribir aquí. Sí. Eso. Ahí está, con todo el amor del mundo. De hecho, es algo maravilloso lo que hace la Sandrita porque ella replica animalitos que ya partieron, están en otro plano, y a los dueños de esos animalitos, o sea, es pero lo más maravilloso que puede haber. De hecho, hizo al perrito que teníamos en la familia, se lo hizo a mi hija, que mi hija mayor raya la papa por su perrito, todavía lo recuerda, tiene fotos de él y todo, y no, es que la verdad es increíble. Entonces, a eso quería llegar yo, a eso quería apuntar, que cuando uno realiza una actividad que realmente te sale del corazón, te nace, tú vibras con eso y a la vez las personas que te rodean vibran con eso, estás en el camino correcto. Y la abundancia va a llegar de una u otra forma. Porque Sandrita, cuenta lo que te pasó hace poco, que eso de la lanita, que no todos lo saben. Bueno, obviamente con todo el tema de la contingencia es como súper difícil comprar la materia prima. Por lo general o viene del norte o viene del sur la lana. Y ahora como con lo de la pandemia, ahora todo el mundo está haciendo manualidades en su casa, entonces la lana está totalmente agotada. Y yo así como, pucha, estaba corta de lana, no encontraba ninguna parte, y olvídate de los envíos que son carísimos, y se han cuatriplicado así. Si antes te salía 3 lucas, ahora te sale 12 lucas, ¿cachai? Que te lo traigan. Entonces es una locura. Y de la nada, así como una persona que yo no conocía, que también era de un grupo de manualidades, me dice, me regala lana, po. Me regala un montón de lana, así de la nada, decía que la tenía, y que si yo le iba a dar un buen uso, que maravilloso. Y me dijo, ¿y tú qué haces? Y yo le explico y le mando algunas imágenes, y mucha felicitación y todo, y yo obviamente le dije, te voy a hacer una réplica de alguna figura, y estaba feliz, pues, pero es como yo digo, ¿cuándo alguien a mí me ha regalado algo? Que es como más encima que yo no soy de esas personas que anda llorando y que dice que no tengo, que no sé, no. Aparte, todavía por familia he sido súper orgullosa con el tema de la plata y de las cosas materiales. Y bueno, y esto llega de la nada, entonces yo al tiro me acuerdo de todo esto, pues entonces yo también en el grupo La Marce también compartí esta experiencia, porque es como, te da una felicidad tan enorme de que las cosas se te vengan solas, se te vayan dando, y tú decís, imagínate, o sea, esa lana eran como, no sé, por decirte, 30.000 pesos en plata, y es harto en lo que yo puedo hacer en figurita, entonces como... Gracias, pues sí, gracias, y que siga llegando la abundancia, es como muy maravilloso, ¿verdad? Bueno, como hemos visto en talleres anteriores, ya hemos dicho que la abundancia se crea, o sea, todo se crea, nuestra realidad en realidad se crea, todo lo creamos, desde aquí y desde aquí, ¿ya? Es como la mezcla de las dos cosas. Entonces, pasa muchas veces eso, que no necesariamente uno tiene que estar pensando todos los días, hoy ¿cómo me va a llegar dinero? ¿De dónde saco dinero? ¿Cómo hago el dinero? Oye, conectado, haciendo la actividad que nos llena y que además vamos creando, soltando, como decía la Sandrita.
hay que soltar viejos patrones, hay que soltar miedos. Aquí el tema miedo, por ejemplo, Carlito decía, el miedo es bueno, pero es bueno en ciertas medidas, pero cuando ya es desmedido el miedo, ahí pasa a ser complicado, porque nos paraliza y no nos permite dar el paso, ¿ya? Bueno, Carlito, la Sandrita, yo, somos de las personas que trabajábamos en un lugar que nos pagaban un sueldo, pero no la estábamos pasando bien. Entonces, finalmente tuvimos que tomar la decisión y dar ese salto y salir de ahí. Y la verdad es que, por ejemplo, Carlito salió y ni siquiera con dinero, nada, él salió nomás y se arriesgó. O sea, siempre está el riesgo de por medio, siempre, ¿ya? Pero lo que pasa es que uno salta al vacío, pero siempre está esa confianza de que, bueno, está el dicho, Dios proveerá, y si uno lo cree fervientemente, es así, es así. Entonces, te llegan regalos del universo, te llegan cosas inesperadas, pero cuando estás tú vibrando en esa sintonía. Y bueno, aquí el consejo más grande que puedo dar respecto a la parte económica es agradecer, porque todo lo que uno agradece te llega de vuelta. Y se hace material más rápido que si no lo agradecieras. Entonces, ese es el consejo que puedo dar, digamos, estoy viendo el chat, por eso me quedé, ya, pero que el chat lo vea la Sandrita me ayuda ahí a responder, Sandrita, porfa, ya, para yo seguir ahí en la charla y tú. Yo ayudo acá. Eso, y cualquier cosita, si es que me preguntan algo, ahí me puedes interrumpir y decirme, pero tranquila y me interrumpes nomás, ¿ya? Ujú. Así que en el aspecto económico es eso, ¿ya? Esos dos ejemplos que yo creo que les quedó clarísimo, que de la nada se puede partir, pero con todo el corazón, eso sí, con todo el corazón y podemos salir adelante. Así es que el aspecto económico, dejárselo al universo, a los ángeles, en quien ustedes crean. Y bueno, vamos a seguir enseñando, porque para eso están estos talleres. Vamos a seguir enseñando cosas. Así es que tranquilitos, porque vamos a estar súper bien. El segundo aspecto es el físico. Nadie lo mencionó porque en realidad es un aspecto súper relativo. Para algunas personas dicen, o sea, lo pueden tomar como, ay, pero qué superficial el aspecto físico. Pero créanme que cuando hay personas que tienen algún tipo de problema físico, ya sea que tienen obesidad, por ejemplo, se sienten muy rechazados, ya sea que alguien es muy bajito, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los hombres, ellos tienen mucho temor, o sea, hay muchos motivos por los cuales lo físico podría ser un impedimento para ser felices, ¿ya? Porque en el fondo lo que estamos viendo acá son los 4 aspectos que preocupan. Y el preocuparse te complica para ser feliz y para ser pleno en la vida. Entonces, la verdad es que el físico es algo que también nosotros no podemos manejar. O sea, nacimos de cierta forma, las circunstancias también nos pueden llevar a otras cosas que tienen que ver con la parte física. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Danny DeVito, que si él se hubiese quedado con todo lo que le decían, porque a él le hacían mucho bullying por ser tan bajito, después era gordito, entonces jamás se hubiese presentado en Hollywood. Y sin embargo, él triunfó en Hollywood, ¿ya? Pero ahora yo les quiero contar en el aspecto físico algo que a mí la verdad me dejó como, me impactó. La historia en realidad me impactó, y una frase en particular que de ahí se las voy a mencionar, pero tiene que ver con la historia de Mark de Canadá. Él era una persona buena de corazón, estaba comprometido, de hecho, y fue con su novia a pasear, ¿ya? Fue a pasear a lugares hermosos de Canadá, pero resulta que allá siempre andan osos. Entonces, iban caminando y de repente sale una osa, sobre todo las osas cuando tienen ositos son sumamente agresivas, suponiendo que las personas le podrían hacer daño a su osito. Entonces esta osa salió de repente y iba directo a atacar a la novia de Mark. Y él, por defenderla, la lanzó lejos, entonces él recibió todos los rasguños y todo el ataque del oso. Entonces, lamentablemente, le desfiguró la cara. Él quedó total y absolutamente desfigurado. Y él estuvo años haciéndose muchas operaciones.
Producto de esto, lamentablemente su novia lo dejó, además. Entonces fue un golpe, otro golpe, aparte del que ya había tenido físicamente, él tuvo otro golpe. Y estuvo años que le hicieron muchas operaciones, le ponían injertos, pero jamás volvió a tener la cara que él tenía. Entonces, después de 8 años, de muchas operaciones dolorosas, de un tratamiento, él quedó inválido, de hecho, producto de esto, subió al piso 10, a su departamento, y se iba a lanzar del piso 10. Llegó a la orilla del balcón en su silla de ruedas y como pudo estaba intentando tirarse y en ese momento llegó su padre. Y lo vio y lo tomó y le dijo, o sea, él llorando, Mark llorando, y el papá le dijo, pero hijo, ¿por qué ibas a hacer esto? Y él le dice, papá, es que ya no aguanto más, porque yo no quiero que la gente me vea, yo cuando salgo la gente me mira y es como que vieran a un monstruo, y yo ya no tolero esto, perdí a la mujer de mi vida debido a esto, tengo marcas horribles, o sea, yo me considero que soy un monstruo. Entonces el papá le dijo, mira hijo, todos, cual más, cual menos, todos tenemos cicatrices en nuestra vida, pero hay cicatrices visibles como las tuyas y hay otras que se esconden detrás de una sonrisa. Hay personas que tenemos cicatrices internas, muy dolorosas. Entonces, créeme que finalmente todos somos iguales. Y bueno, y ahí después el papá le regaló un libro a él para que lo leyera. Obviamente que después de esto Mark desistió de tirarse, pensó distinto, pero el papá le regaló un libro que le dijo, hijo, quiero que leas este libro. Y en ese libro, las primeras palabras que salían en ese libro era, los reveses se les dan a las personas comunes para transformarlas en extraordinarias. Y cuando Mark leyó esto, le cambió absolutamente la vida, vio la vida totalmente distinta. Él dijo, ok, yo era una persona común, me pasó esto, y ahora voy a tomar ese rol de una persona extraordinaria. Y dijo, y voy a enfrentar el mundo, y voy a salir, y no me importa que me miren de cierta forma, porque yo sé lo que llevo dentro, yo sé quién soy dentro mío. Entonces él tomó la decisión, porque todos esos 8 años él había estado al cuidado del papá y el papá prácticamente lo mantenía. Y él dijo, no, ya no puedo seguir en esto, yo cambio mi vida de ahora en adelante. Y empezó a buscar trabajo, porque no encontraba obviamente antes, o sea, no, ni siquiera había buscado, y empezó a contar su historia. Él contaba su historia, lo que le había sucedido, y llegó a una empresa de seguros. De seguros, dijeron, sí, esta persona me gusta y le dieron la oportunidad. Entonces, en la empresa de seguros, él tenía que llevar incluso una identificación donde salía su foto, y él incluso eso lo logró llevar. O sea, que lo vieran, le daba lo mismo, pero él a todas las personas les contaba su historia y les decía, simpáticamente les decía, mire, puede que por fuera usted vea a un monstruo, pero por dentro yo soy una persona re buena. Entonces empezó por el lado del humor y se empezó a ganar a las personas de esa forma. Pero también él encontró la oportunidad de su caso en tomarla para ser muy exitoso en su negocio. Entonces le dijo, miren lo que les decía, porque era un seguro de vida que tomaban las personas, les decía, miren lo que me pasó a mí. O sea, yo perfectamente podría el oso haberme matado, o imagínense todas las operaciones que tuve que tener y yo no tenía un seguro, no tenía seguro ni de vida ni de accidente. Entonces les contaba la historia a las personas se conmovían, pero a la vez decían, tiene toda la razón, o sea, él es una prueba viviente de que tengo que tener un seguro. Entonces, de esa forma, él fue el mejor vendedor del negocio donde estaba, y bueno, y se hizo famoso por todo eso, y finalmente todo el mundo lo quería, lo adoraba, y la gente lo terminó aceptando, porque cuando uno se acepta, como decía la Sandrita, el resto también te va a aceptar. Y bueno, de hecho eso pasa. Cuando uno tiene heridas, tiene cicatrices, y no se está aceptando, ¿cómo va a pretender que el resto del mundo te acepte?
Entonces, cuando uno se aprende a aceptar con todo, tal como eres, el mundo también te va a aceptar. Así es que eso es lo que les puedo compartir con respecto al aspecto físico. Ahora vamos a pasar al tercer aspecto, que el tercer aspecto es el fracaso, los fracasos múltiples, es el miedo al fracaso. Justamente lo que estábamos hablando, esto del aspecto económico, va muy de la mano con el miedo al fracaso. Yo estoy trabajando en un lugar, pero pucha, no me quiero salir, prefiero estar acá, no importa que lo esté pasando mal, porque me da mucho susto dar ese paso y fracasar. Y esto del fracaso va más allá de la parte económica, esto va en todos los sentidos. Por ejemplo, eso mismo, tengo miedo de enfrentarme a alguien porque a lo mejor voy a fracasar o sea, enfrentarme en el sentido de alguien que me gusta, por ejemplo, un hombre, supongamos, quiere conquistar a una mujer y dice, no, es que no, yo no estoy a su altura, o no, en realidad no me va a pescar porque yo no soy muy agraciado, entonces no, y así sucesivamente, ¿ya? Siempre tenemos miedo al fracaso. Lo otro es que a nosotros nos crean en nuestra mente una creencia limitante que es el de siempre ser competitivos y siempre buscar el triunfo, ¿ya? O el éxito. Eso es lo otro, que tenemos errado el concepto de éxito. Para mucha gente el éxito es estar lleno de dinero, es salir en la televisión, es ser famoso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creemos que éxito es sinónimo de famoso y no es así, ¿ya? El verdadero éxito es todo lo que estamos hablando ahora. Es amarse a uno mismo, aceptarse, soltar cosas, tener una vida plena, tener abundancia en todo sentido y sentirte abundante, ¿ya? Porque la abundancia para las distintas personas puede ser totalmente distinto. A lo mejor para alguien, abundancia es tener el amor de tu vida y es viajar y es pasarlo bien y todo. Para otra persona a lo mejor es tener mucho dinero. Y así, para todos es distinto la abundancia, lo ve de distintas formas. Entonces, hay personas que a lo mejor la abundancia es tener tiempo, ¿ya? Y tener la capacidad de poder agradecer, es amarse, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en el fondo, a lo que quiero apuntar con el tema del fracaso es que es como uno se siente también frente a las circunstancias. Y aquí les quiero contar el caso de Thomas Edison. Él es un inventor, pero él hizo muchos experimentos antes de lograr sus inventos. Entonces, en una entrevista, alguien le dijo, señor Edison, pero usted ¿cómo explica tantos fracasos que tuvo? Y él le dijo, perdón, pero lo que yo tuve no fueron fracasos. Lo que yo hice eran intentos y eran experimentos que en algún momento me iban a dar el logro que yo buscaba. Entonces, quiero que se queden con esto. Siempre demos ese paso. Da lo mismo lo que suceda, ¿ya? Por ejemplo, yo me recordé en una ocasión que alguien bueno, a mí siempre, en la vida, digamos, siempre hay personas que me dicen, uy, tú que tienes suerte, y es súper irónico porque yo no creo en la suerte. Entonces, yo lo que creo, y de hecho la suerte la tengo incorporada, por decirlo así, pero yo no creo en la suerte, o sea, conscientemente no creo en la suerte. Yo digo, es que uno crea eso, ¿ya? Y si yo tengo suerte, a lo mejor yo creé esa suerte, ¿ya? Pero en sí, como creer en la suerte no me llega, es como que yo digo, no, yo algo hice que creé y llegué a esta situación, sea para bien o para mal, ¿ya? Entonces, claro, pues una persona una vez me comentó, pucha, tú que tienes suerte, que todo te resulta, que lo que haces te va bien, entonces después íbamos con mi pareja en el auto y él me decía, me da risa que te digan que tú tienes suerte, porque si supieran que tú haces como 10 cosas y de las 10 te resulta una. Entonces nos botábamos de la risa y yo le decía, sí, tienes toda la razón, pero me encanta. O sea, es parecido a lo que decía el Vladi, es como la magia de la vida,
hago 10 intentos de algo, ¿ya? Porque no son intentos, en realidad yo no me gusta utilizar la palabra intenta, lo hago, no lo intento, lo hago. Pero a lo que voy, lo hago, no me resultó. Después voy por otra táctica y tampoco me resultó. Después voy por otra táctica y tampoco me resultó. Entonces, en el fondo es como uno se va sintiendo. Es como la tolerancia. Hay personas que lo intentan una vez y ya, cero tolerancia a la frustración, no quiero más. Es como, me siento un fracasado. Es eso, es como uno se va sintiendo. Entonces, yo cada vez que hago algo y fracaso, entre comillas, no lo veo como, o sea, claro, uno puede utilizar el término fracaso, pero si no te llega así como, "Uy, fracasé", no va a ser problema, ¿ya? Lo intento nuevamente, y queda de manifiesto con el negocio que tenemos, que yo estuve un año llamando a clientes, yendo a reuniones, un montón de cosas, y no vimos frutos de eso. Entonces, él mismo me dijo, ya Marce, ya te diste todo el tiempo, yo creo que un año es más que suficiente. Pero yo le dije, no, o sea, no me vas a hacer que deje esto cuando he sembrado un montón. He sembrado durante un año. Entonces, créeme que ahora no lo voy a dejar. Y bueno, en algún taller por ahí conté esta experiencia, que fue cuando yo ahí dije, ya, si esto no está resultando, porque eso es lo otro. Cuando algo no te está resultando, o lo sueltas, o miras en ti mismo qué es lo que produce que no te resulte. Y ahí podemos estar topándonos con creencias limitantes, con bloqueos emocionales, con traumas incluso. Entonces hay que ir buscando en uno mismo, en su subconsciente. Y ahí comencé a buscar, y claro, había una creencia limitante que ya la he contado antes, así que no la voy a contar, pero cuando descubrí esa creencia, así todo para arriba. Entonces eso, es como la actitud que uno tiene en la vida frente a la vida y frente a las situaciones, lo que hace la diferencia, ¿ya? Y el último factor, y después al final les voy a dar la palabra para que todos me digan lo que opinan y todo, pero el último factor es el que más nos convoca hoy en día, que es la salud. Frente a la salud hay un sinfín de situaciones y de personas, de cómo se toman esto. La verdad es que justamente en esto de la pandemia, muchas personas han caído en el miedo, en el pánico, en la incertidumbre, y eso empeora la situación. Mientras más estemos preocupados, mientras más estemos pensando y si de hecho lo que pensamos es lo que somos, entonces en el fondo si le damos más vuelta a esto, más vamos a traer eso a nosotros. Entonces aquí lo importante, hay personas que dicen, pucha, pero es que tú estás ahí fuera así como que evades la realidad, y no se trata de eso. O sea, uno crea su realidad. Entonces, una sola cosa les quiero decir. Para nosotros estar bien físicamente, tenemos que nutrir nuestro cuerpo, ¿verdad? Nutrir de una manera correcta. Sé que hoy en día eso es un poco difícil, pero podemos tomar elecciones. Podemos decidir si queremos, no sé, pues, un chocolate blanco lleno de grasa y totalmente, no sé, pues con azúcar y todo eso, o una manzana. Tenemos el poder de esa decisión. Entonces, eso por un lado, el cuerpo lo tenemos que nutrir con eso, pero la mente también la tenemos que nutrir, es un deber nutrirla, y ahí está la decisión de nosotros, si la vamos a nutrir con miedo, viendo noticias catastróficas, viendo películas que nos dejan helados, o nutriéndose de toda esa información catastrófica, o la vamos a nutrir con algo positivo, con libros, por ejemplo, podemos leer, ¿ya? Algo, podemos ver documentales que nos aporten, y bueno, y estar en estos talleres que vamos a compartir todos, y esto nos nutre mucho, ¿sí? No, que te iba a decir que tú dijiste una frase que es evadir la realidad. ¿Ya? Y finalmente, claro, no es evadir la realidad porque uno puede estar en contexto de todo lo que sucede, ver todo lo que pasa y finalmente abstraerse de esto para tomar de ello lo que te sirve y desechar lo que simplemente no te ayuda, por decirlo así.
porque uno a veces también dice, hoy las noticias, está bien, son muy negativas muchas, pero también estamos en un contexto donde todos tenemos que conocer la realidad país. Y a veces, claro, pues, tenemos que caer en las noticias, en la noticia, en la farándula o lo que sea. Entonces, eso que decías de evadir la realidad, claro, nosotros, la idea no es evadirla, sino es, como decían, estar informados, pero no asustados, como lo decía Carlito una vez. Sí, Como estar ahí, ok, esto pasa, esto aquí lo dejo, hasta ahí, y lo demás, bueno, lo veo a mi pinta o me nutro de otras cosas, pero también es importante, yo creo, estar súper informado de lo que pasa, pero de manera como más tranquila, ¿cachai? Más objetiva. sí, Esa sí, era mi más aporte. constructiva. Sí, la verdad es que yo cuando estuve muy, muy mal, no podía ver noticias, no podía ver películas, no podía nada, ni siquiera películas de amor. Estuve tan mal, tan mal, tan mal, que todo me afectaba, todo. Entonces decidí, no, voy a ver documentales, voy a leer, me voy a nutrir de otra forma. Entonces cada uno tiene que ir viendo cómo va tolerando esto. Y como dice la Vale, estar informados, pero no, ¿cómo era? No preocupados, algo así. No asustados. Ya. Porque al inicio de la pandemia, claro, estuvimos todos medio asustados, pues, pero después nos dimos cuenta que cada uno selecciona la información que quiere o Exacto. que puede tomar, y hasta cierto punto no sabe la tolerancia. Si yo voy a ver en Netflix una película de un tipo encarcelado que sufre por el hijo, si yo sé que eso me va a hacer daño y me va a tocar una memoria emotiva o me va a tocar a la fibra, trato de no irme para ese lado, para no ser sadomasoquista tampoco. Y si creo que me hacen mucho mejor las comedias, me voy para las comedias y las disfruto. Pero a lo que voy es que, claro, uno sabe su tolerancia. Sí, exacto. Yo rescaté que encontré muy valioso, fue algo que dijo el Carlito, que nos mandó una vez un audio cuando recién empezó lo de la pandemia, y yo rescaté porque yo, Ronald, bueno, uno no sabe, pues, gracias a usted uno va adquiriendo estas herramientas y las va aplicando, y a mí me ha funcionado, pero espectacular. Yeah. Y el Carlitos dijo que uno no tenía que preocuparse. Y dijo que, por ejemplo, si tu marido o tu pareja o quien sea tiene que obligadamente salir a trabajar y tú te quedas preocupada porque se va a agarrar el virus, o porque le va a pasar algo, o porque lo pueden atropellar, o qué sé yo, me dicen, no, uno no se tiene que preocupar. Tú tienes que enviarle protección. Entonces ahora, a mí me cambió y me hizo clic en muchas cosas, porque de repente la sobreprotección en el fondo o sea, eso no trae nada bueno para ninguno de los dos lados, porque en el fondo tú al preocuparte estás llamando también la negatividad, ¿cachai? Y las cosas malas, estás trayendo como la mala energía, como que le va a pasar algo, ¿cachai? Y no, tú tienes que sacarte de la mente que le va a pasar algo, al contrario, tienes que protegerlo. Entonces ahora yo hago eso, ya no me preocupo y protejo. Y yo lo he aplicado y me ha funcionado, pero espectacular. Claro, totalmente, absolutamente. Entonces, en este último caso, no les voy a contar ninguna historia, te voy a silenciar, Sandrita, pero yo también me voy a silenciar porque voy a poner un video. No les quiero contar el caso, sino que les voy a mostrar un video. De la madrugada del jueves 23 de julio, desde hace 3 meses. No lo vemos. ¿Alguien lo ve? Hay que compartir el video. No se ve. No se ve. Tu audio. Y te silenciaste más. Tiene que compartir pantalla para ver el video. Marce, estás en silencio. Estás en silencio. Marce, estás en silencio. No tienes audio, Marce. Marce está ahí en silencio. Ah, ya. Es que les decía que espérenme un poquitito porque no lo tenía a mano, entonces ahora ya. ¿Ya? Así que ahora todo en silencio, porfi, porque si no va a interferir con el audio del video. Hey, ven.
una caravana de automóviles detrás, un hombre enfermo de cáncer y sin una pierna logró recorrer 3.339 millas por todo Canadá. Pero el final de la carrera también representaría el final de su lucha. Esta es la increíble historia de Terry Fox, el hombre sin una pierna que corrió por todo Canadá. El 12 de noviembre de 1976 era un día normal para Terry Fox, un hombre nacido en Winnipeg, Canadá. Conduciendo a casa, Fox se distrajo al mirar un puente en construcción, un puente que por alguna razón llamó tanto su atención que repentinamente chocó con la parte trasera de una camioneta. Si bien su auto quedó inservible, pérdida total, Terry sufrió solamente una herida en su rodilla derecha. Nada extraordinario, pero al mes siguiente el dolor se hizo presente una vez más. Siendo un gran deportista, Fox no quiso prestar atención al padecimiento y tampoco quiso atenderse, sino hasta que terminara la temporada de baloncesto. Él era un muy buen jugador, bastante conocido. Pero eso habría sido una decisión terrible, pues al año siguiente el dolor se habría intensificado de tal forma que al acudir al hospital le diagnosticaron cáncer. La tristeza de pronto le invadió. Una sensación de vacío le inundó al saber que quizá jamás podría hacer ejercicio otra vez, a jugar baloncesto. Pero aquello no era solamente una derrota emocional, sino que, debido a la enfermedad, los médicos tuvieron que amputarle la pierna, dejándole todavía un 50% de probabilidad de vivir. Así, vivió el resto de su vida con una pierna artificial. Pero su vida entonces apenas comenzaba a resonar en el mundo entero, pues su tenacidad y audacia le habrían de otorgar la fama y reconocimiento mundiales. Inspirado por un artículo sobre Dick Trump, el primer hombre amputado en completar el maratón de Nueva York, Fox comenzó, motivado por su entrenador de baloncesto, a formar parte de un entrenamiento que duraría 14 meses, diciéndole a su familia que pensaba competir en un maratón. Pero la realidad es que el plan era mucho más ambicioso que eso. Terry Fox había decidido correr a lo largo de todo Canadá con la esperanza de hacer conciencia social sobre el cáncer. Luego de prepararse mental, física, emocional y burocráticamente, Terry Fox finalmente daría inicio a su gran hazaña el 12 de abril de 1980 en Terranova. En ese momento Terry tomó 2 botellas. Ambas las llenó con agua del Océano Atlántico. Una la guardaría como recuerdo, mientras que la otra la vertería en el otro lado, en las aguas del Océano Pacífico al completar su recorrido. ¿Crees que lo logró? Todos los medios estaban pendientes de la hazaña, seguido de una autocaravana que todo el tiempo estaba al pendiente de él. La carrera comenzaba todos los días, poco antes de que saliera el sol, equipado con un pantalón corto y una camiseta. Naturalmente llamaba mucho la atención y las miradas curiosas le perseguían. Comenzaba a las 5 de la mañana, haciendo breves pausas para beber y comer. Además, por las tardes, Fox concedía entrevistas. También daba algunas charlas motivacionales y mientras todo sucedía, un representante de la Sociedad contra el Cáncer recogía los donativos. Temporales de viento, fuertes lluvias, una tormenta de nieve. Nada de lo que se interpuso en su camino le iba a detener. Una hazaña como esas solamente se ve en películas. Forrest Gump, se dice, tomó como inspiración el caso para llevar una parte y muy bien adaptada a la pantalla grande. Bien dicen que la realidad supera a la ficción. Este caso no es la excepción. La gente estaba vuelta loca. A donde quiera que llegase había mucha gente esperándole con euforia. En Toronto, por ejemplo, una multitud de 10,000 personas lo recibió en la plaza Nathan Phillips Square. Tan solo aquel día se recaudaron $100,000. Pero pronto la enfermedad tocaría otra vez a la puerta, dejándole en cama y decidiendo detener la carrera.
Ante ello, la CTV organizó un teletón para apoyar a Fox y a la sociedad. Todos juntaron así la cantidad de $10,5 millones. Las cartas no se hicieron esperar. Fox recibía muchas de todo el mundo, apoyándole, motivándole a continuar. Los donativos no paraban y ya para abril del año siguiente se habían juntado más de $23 millones. El hombre era tan famoso que cualquier carta enviada a Terry Fox sin ningún dato adicional, el correo sabía exactamente a dónde enviarla. Pero nada pudieron hacer el apoyo ni las donaciones para salvar la vida de Fox. En los meses siguientes, Fox fue sometido a varios tratamientos de quimioterapia, pero el cáncer continuó sin detenerse. Finalmente, el 19 de junio de 1981, Terry fue ingresado al hospital para morir 9 días después. El 28 de junio, apenas la mañana comenzaba. Sin dudarlo, Fox fue todo un personaje que unió al pueblo no solo de Canadá, sino de todo el mundo, no importando sus condiciones o lugar de residencia. Él logró más que un gran recorrido, una hazaña que le convertiría en uno de los grandes personajes más importantes de la cultura canadiense y una referencia mundial. Monumentos, monedas, escuelas, edificios, esculturas. El legado de Terry Fox permanece no solo en las calles, sino en los corazones de todos los canadienses. Hasta una canción, Never Give Up on a Dream, de Rod Stewart, existe en honor a él. La canción fue llevada por un tour llamado Terry Fox, además de una película basada en su historia, The Terry Fox Story, transmitida por HBO, y libros con alto número de ventas. Su hazaña era todo un ejemplo a seguir. La historia de Terry sigue haciendo eco no solo en Canadá, sino en el resto del mundo. Un mundo que, a pesar de estar tan dividido, se unió por un momento para ver cómo un hombre, en lugar de permanecer en su lecho de muerte, decidió hacer de todo para salir adelante y recorrer todo un país, mostrándoles lo maravilloso que puede ser vivir aún cuando sepamos cuándo será el último día. Y así, la pregunta surge de manera natural. ¿Tú qué hubieras hecho? Terry no completó la carrera, pero al final recorrió el mundo entero con su gran proeza. Por favor, dime qué piensas. Es importante.